Anaya grita caos, pero Rivera le responde con resultados. El Senado estalla tras golpe al cártel Jalisco Nueva Generación. El narcosenador narcopanista Ricardo Anaya, hipócrita, reconoció la caída del Mencho, pero ladró lugares comunes como el que descabezar cárteles sin desmantelarlos solo fragmenta la violencia, como ocurrió tras las capturas de narcos en el 89, el 2003 y el 2008. Cínico criticó tanto la política de abrazos y no balazos como los operativos aislados y exigió en sus delirios una estrategia integral de inteligencia al estilo internacional para evitar que surjan nuevas células criminales. Pero desde Morena, la senadora Ana Lilia Rivera contundente la reviró y defendió el operativo como un parteaguas histórico y respaldó la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum. Afirmó que la acción fue resultado de coordinación, inteligencia y respeto a la soberanía, subrayando que la Cuarta Transformación apuesta no solo por la fuerza, sino por atender las causas sociales de la violencia. Es un paso firme hacia la pacificación, sentenció tajante, en contraste con lo que calificó como visiones alarmistas del pasado. Veamos enseguida cómo Ricky Narquín Canallín es despedazado por la senadora Rivera por usar al Mencho contra la 4T, como le mandan sus narcoamos, el junior tóxico Claudio X y el evasor Salinas Pliego. Con su permiso, Presidenta. Sería mezquino no reconocer el avance que representa el abatimiento de este capo, del Mencho, pero sería también brutalmente irresponsable no advertir del enorme riesgo que representa si es que no hemos aprendido de nuestra propia historia, y me refiero particularmente a los últimos 37 años. Ustedes recordarán que en 1989 se detuvo a Félix Gallardo, cabeza del cártel de Guadalajara, y a partir de esa detención se escinde el cártel de Guadalajara, se parte en tres, y así es como nace el cártel de Sinaloa, en aquel entonces con el Chapo Guzmán, el Güero Palma, el cártel de Tijuana con los Arellano Félix, y el propio cártel de Juárez con Rafael Aguilar y eventualmente con Amado Carrillo. Lejos de resolverse el problema de violencia, la violencia se exacerbó durante esa época. Lo mismito pasó en 2003, cuando el gobierno detuvo a Ociel Cárdenas, entonces líder del cártel del Golfo. Ahí empieza la inestabilidad que derivó en que los Zetas, que eran el grupo armado del cártel del Golfo, se escindieran, y quienes viven en Tamaulipas recordarán la pesadilla que fueron esos años de violencia por los enfrentamientos entre Zetas y Golfos. Lo mismito volvió a pasar en el año 2008, cuando el gobierno detiene a Alfredo Beltrán Leiva, en aquel entonces del cártel de Sinaloa. Eso genera inestabilidad, se divide el cártel y nace el cártel de los Beltrán Leiva, con violencia brutal en gran parte del país. Y no vayamos más lejos. ¿De dónde surgió el cártel Jalisco Nueva Generación con el propio Mencho, que fue recientemente abatido? Ese cártel surge a partir de que en 2010 el gobierno detiene a Nacho Coronel, entonces cabeza del cártel del Milenio, que estaba aliado con Sinaloa. Se escinde el cártel y así es como nace el cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, lo que la historia nos demuestra es que si solamente se descabeza a la organización criminal sin desmantelarla, lejos de mejorar la situación para la población en general, lo que ocurre es que se dispara la violencia. ¿Qué nos ha enseñado la historia? Que hay dos cosas que claramente no funcionan. No funcionan los abrazos a los delincuentes. El cártel Jalisco Nueva Generación no habría llegado a tener la potencia y la fuerza que alcanzó sin la absurda política de tolerancia denominada abrazos no balazos. Eso no funciona. Pero también nos recuerda la historia que no funciona darle palazos al avispero y solamente detener a la cabeza de una organización criminal. Si esas dos cosas no funcionan, entonces ¿cuál es el camino para pacificar al país? Quizá la operación más exitosa del siglo XXI es Trojan Shield, en donde el FBI y la policía de Australia
durante 2 años hicieron ejercicios de inteligencia para mapear de manera cuidadosa, de manera acuciosa, a una enorme red criminal, para finalmente en 2021 no detener a una persona. En la operación Troyan Shield detuvieron a 800 personas. Esa es la diferencia entre solo descabezar a una organización criminal a desmantelar a una organización criminal. Termino como empecé. Claro que sería mezquino dejar de reconocer este paso, el paso que ha dado el gobierno mexicano y por supuesto un reconocimiento a las Fuerzas Armadas y solidaridad con las familias de quienes perdieron la vida. Pero al mismo tiempo, con la misma firmeza, una exigencia al gobierno, que lo que siga sea el desmantelamiento de la organización criminal, porque ese es el único camino para que México recupere la paz. Ese es nuestro planteamiento y esa es nuestra exigencia. Es cuanto, Presidenta. Con su venia, Presidenta, senadoras y senadores, mexicanas y mexicanos, hoy en este Senado se guarda un minuto de silencio, que no es vacío, es memoria, es respeto y es reconocimiento. Hoy nos convoca un hecho sin precedentes en la historia de la seguridad pública de nuestro país, que marca un antes y un después en las labores de pacificación de nuestra patria. El deceso de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, no es simplemente la desaparición de un individuo, sino el cierre de un capítulo doloroso, sangriento y corrupto que durante años simbolizó la violencia, el miedo, la descomposición social que tanto daño causaron a nuestras comunidades. Este acontecimiento nos convoca a reflexionar profundamente sobre el camino recorrido y sobre todo el rumbo que hemos decidido tomar bajo los principios y mandatos de la Cuarta Transformación. El fin de este liderazgo criminal no debe entenderse como un hecho aislado o como una labor acabada, no, sino como la muestra contundente de la capacidad operativa del Ejército y de las Fuerzas Armadas de México, de la plena coordinación interinstitucional entre los 3 órdenes de gobierno y del respaldo de la inteligencia derivado de la cooperación con Estados Unidos, siempre bajo el principio inquebrantable del respeto absoluto a nuestra soberanía nacional. El operativo que permitió este desenlace fue planeado con rigor técnico y ejecutado con una precisión ejemplar. El Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, coordinaron esfuerzos con las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano para diseñar una estrategia que garantizara resultados contundentes. Como resultado, que se desplegó en una operación de gran envergadura en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y la Fuerza de Reacción Especial Inmediata de la Guardia Nacional, rindieron frutos. Gracias a ello se logró la detención en un operativo que quedará registrado como ejemplo de eficacia, coordinación y respeto a la soberanía de un criminal que durante años sometió a violencia y dolor a nuestros pueblos, pero que fue permitido por la desigualdad, la corrupción y la impunidad que se convirtieron en terreno fértil para el crimen organizado durante décadas. Hoy la Cuarta Transformación ha venido a romper con esa lógica, al demostrar que la seguridad puede basarse no solamente en la fuerza, sino en la justicia social, en la atención a las causas generadoras de la violencia y en la construcción de oportunidades para nuestras juventudes. Que frente al poder del miedo se impone el poder del pueblo organizado y de un Estado que no claudica. Patria, patria, tus hijos te juran, exhalar en tus aras su aliento. Si el clarín con su bélico acento nos convoca a lidiar con valor. Para ti, las guirnaldas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria y un sepulcro para ellos de honor. ¡Viva la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas de México! ¡Gloria y honor
para las mujeres y hombres caídos el 22 de febrero en cumplimiento de su deber. Y que viva México libre y soberano. Es cuanto. Muchas gracias. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.